Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Bendiciones a cada una de las que están ahí. Bendiciones al remanente que se va a conectar y va a escuchar después la transmisión. Bendiciones a todas. En esta mañana hemos estado desbarajando el libro El secreto del lugar secreto. Una serie de secretos revelados que pasa mientras vamos o dejamos de ir al lugar secreto. El día de hoy les comparto el tema, el secreto de buscar las riquezas verdaderas. Pero primero vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias, mi Dios eterno, por esta mañana. Te doy gracias por el remanente que está conectado. Te doy gracias por cada una de ellas y de ellos, Señor, que están viendo este video. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido levantarnos, respirar. Te damos gracias, mi Dios eterno, porque tú no te olvidas de cada uno de nosotros. Tú no te olvidas, Señor, de levantarnos cada día, Señor. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, te adoramos. Oh bendito Padre, te adoramos, Señor, en esta mañana. Recibe honor y gloria, recibe adoración, recibe oración, recibe el clamor de tus hijos en esta mañana, mi Dios eterno. Te damos gracias, papito lindo. Gracias, Señor. El secreto de buscar las riquezas verdaderas. El espíritu de sabiduría nos ha dado el más sublime consejo, metido silenciosamente en el libro de Proverbios. ¿Dónde? Proverbios 4, del 5 al 7. Y yo leo la versión que está acá. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Acá en Proverbios el Señor nos hace el llamado, nos insta, nos advierte que por sobre todas las cosas busquemos la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento del cielo antes que lo terrenal. ¿Por qué? Porque tenemos gente más enfocada en lo que son las cosas terrenales. Tenemos gente desenfrenada. Uno mismo, yo misma en algún momento he estado más preocupada por los estudios, por la casa, por el esposo, por X cosa, todo, menos lo del cielo. Y llega un momento donde el Señor llega y nos habla y nos redirecciona de nuevo y nos enfoca de nuevo. Siempre puedo casi afirmar que en cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, en algún momento que nos hemos desconectado del Señor, que nos hemos despreocupado por las cosas del reino, en algún momento Él ha permitido que algo o alguien o que alguna situación o algún proceso llegue y nos enfoque de nuevo. Les recuerdo el tema, el secreto de buscar las riquezas verdaderas. El lugar secreto es buscado por aquellos con miras a perdurar en los tesoros espirituales. El tiempo que se pasa en cualquier otro lugar puede permitirnos ganar bienestar en el plano terrenal, pero desde una perspectiva eterna hay cosas que valoramos mucho más, como la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Cristo. Las personas inteligentes son buscadoras de Dios. Cuando indagamos para adquirir sabiduría, estamos buscando a Jesús mismo, porque su persona es la sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y también la llenura del Espíritu Santo, porque la sabiduría es el Espíritu. Isaías
11:2. José y Daniel son ejemplos apasionantes de hombres que a través de su búsqueda del Espíritu Santo desplegaron una sabiduría tan notable que los grandes reyes de la tierra los incorporaron como sus consejeros. Esto lo podemos encontrar en Génesis 41:38, Daniel 5:11. Descubrieron que la verdadera sabiduría debe ser valuada más que el oro y la plata. Daniel sabía que había adquirido sabiduría por el tiempo que pasaba con Dios, por esos 3 horarios poderosos que él tenía para orar. Daniel sabía. Lo que pasa es que a la generación de ahora se nos olvida de dónde es que viene la sabiduría a veces. A veces, inclusive, creemos que por leer la palabra de Dios, que por leer la Biblia, pero no es así tan solamente. Y hay nuevos creyentes que a veces caen en ese error. Conforme van adquiriendo madurez y van pasando tiempo con el Señor, y va pasando el tiempo sobre ellos, van entendiendo que no solamente es con leer la palabra. Hay un tiempo específico de oración, de intimidad con el Señor que tenemos que tener. Si no, no va a haber conexión, si no, no va a haber revelación, si no, no va a haber inspiración, no va a haber fuerzas, no van a haber nuevas fuerzas. Ese tiempo de intimidad con el Señor no lo puedes cambiar por nada, no lo puedes dejar por nada. Jesús mismo sabía que Él vino a hacer milagros, sí, Él vino a liberar a los cautivos, sí, pero también Él tenía que en determinado momento ir al Padre para ver qué más tenía que hacer. Ya porque Él sabía a lo que había venido, no se podía quedar así, tenía que haber una conexión continua, una conexión que no se rompiera, una conexión que estuviera continua, constante. No podía desconectarse de lo que el Padre le dijera. Y Él se apartaba a orar. La palabra lo dice. Él se apartaba a orar. A eso vino. Pero Él nunca dejó de conectarse con el Señor a ver qué más tenía que hacer para recibir instrucciones. ¿Qué quiere decir ser una persona de sabiduría e inteligencia? La respuesta se encuentra en el Salmo 14:2. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Las últimas 2 frases de este versículo son un paralelismo hebreo. En otras palabras, ambas significan lo mismo. Así, alguien que sea sensato equivale a alguien que busque a Dios. O sea que sensatez significa buscar a Dios. Las personas sensatas buscan a Dios. Aquellos, aún con medio cerebro, dedicarán sus vidas a una búsqueda sin reparos de Dios. Quienes no lo hacen, sencillamente no lo encuentran. Son lerdos, son errantes, hacen el ridículo. Cometen errores en su vida cotidiana, inclusive en el cristianismo, porque hay cristianos, oiga aquí, hay cristianos sin intimidad con el Señor. Van a ser salvos, tendrán al Espíritu Santo, pero no tienen intimidad. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo, cuando Él se manifiesta y lo podemos sentir y lloramos y nos gozamos en su presencia. Sí, pero otra cosa es conocer al Espíritu Santo y hablar con Él, intimar con Él, intimar con el Señor. Eso es diferente, eso es otro nivel, eso es un nivel donde no hay muchos cristianos ahorita pasando ese nivel.
Y eso es preocupante. Y eso es preocupante. ¿Pero por qué? Porque se ha dejado el lugar secreto. Se ha dejado la oración. Y eso es cierto. Las personas inteligentes, los buscadores de Dios, han llegado a comprender la naturaleza de los tesoros espirituales verdaderos. El sabio sabe dónde está el verdadero dinero. Al examinar lo que Jesús llama verdaderas riquezas, espero poder estimular su corazón para buscarlas. Jesús habla de ellas cuando dice: por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? En Lucas 16:11. Jesús está llamando a sus seguidores a un manejo responsable de los recursos financieros. Él está diciendo que si no somos hallados fieles en nuestra gestión de las riquezas mundanas, injustas, Dios no nos confiará las riquezas verdaderas. ¿Qué son las riquezas verdaderas? ¿Serán las posiciones influyentes en la vida particular, secular? ¿Serán los cargos de la iglesia? ¿Qué son las riquezas verdaderas? Ella se encuentra más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe bajo la inspiración divina: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés venía bajando de la montaña. Dios mío, a ese hombre le resplandecía el rostro. ¿Pero por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Venía de hablar con Dios. Eso era todo. De modo que las riquezas verdaderas de Lucas 16:11 son la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Jesús despreciaba las riquezas del mundo, pero ensalzaba las verdaderas riquezas eternales del conocimiento de Dios. Cuando somos fieles con el dinero injusto, somos aptos para la revelación de la belleza del glorioso Hijo de Dios, Jesucristo el hombre. Las riquezas verdaderas son la sabiduría, el conocimiento y la comprensión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si tenemos al menos una pizca de sentido en nosotros, buscaremos el conocimiento de Dios renunciando a todo. Es allí donde entra el lugar secreto. Es aquí, con la palabra abierta delante de nosotros, con los corazones enternecidos por el Espíritu y con un apetito espiritual que anhela el alimento del cielo, donde miramos dentro de las bellezas de la santidad para poder ver al Señor más claramente y conocer sus caminos. Oh, Moisés lo entendió todo en un momento. Moisés le dijo al Señor que le mostrara el camino para llegar a Él. Él no quería todo lo que ya el Señor le había dado, como lo había usado Dios. A él ya no le importaba nada de eso, ya le había probado estar delante de Dios, hablar con Dios, ver la gloria de Dios, seguir las instrucciones de Dios. Pero ya él iba más allá. Hubo un momento donde Moisés quiso que el Señor le mostrara el camino para llegar a Él. Quería conocerlo a Él, conocer más de Él.
Ojo, y ya había hablado con Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios, pero quería conocerlo más. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí anhelamos más de Dios? Anhelamos conocer más su presencia. ¿Cuánto anhelas? ¿Cuánto anhelo yo? Conocer más del Espíritu Santo, conocerlo. ¿Cómo lo entristezco? ¿Cómo lo hago feliz? ¿Cómo puedo agradarle más al corazón de Dios? ¿Cómo puedo ganarme una sonrisa de Dios y que Él diga ya, wow, ahí está mi hija, mira lo que está haciendo, yo ni siquiera se lo he pedido. Wow, ahí está Lore, mira cómo busca de mí otra vez, incansablemente. Wow, ahí está Mari, ahí está María Rebollo. Con todo y todo, ella quiere agradarme y ella está haciendo todo para mí. Qué manera, ¿verdad? Yo no sé si usted se detiene mucho a menudo. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfectamente. Perfectamente, sí. Ok. Es que apareció algo aquí en la compu. Bueno. ¿Cómo nos detenemos muy a menudo a pensar si estamos agradando, si estamos pasando el tiempo suficiente con el Señor? Daniel oraba 3 veces al día. Los generales de Dios, wow, son aparte de la palabra del Señor, que eso es claro que tiene que ser la primera, la vital, la primera. Aparte de la palabra del Señor, hay libros realmente que te inspiran de gente que fue igual que usted y que mí, como Elías, con pasiones, dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Eso me explota la cabeza. ¿Por qué? Porque me dice que yo también puedo llegar a ser usada como Elías. Elías era de carne y hueso, tenía pasiones, se quejaba, un hombre que entró en depresión en su momento por la opresión de Jezabel. Ok, y si Elías fue usado por Dios aún con todo y eso, quiere decir que a mí también y a ti también te puede usar Dios. Pero ¿qué necesitamos? Esa conexión, esa intimidad. Hay libros que te ayudan como este a reflexionar en lo que se trata de tu vida de oración, en lo que se trata de cuánto buscas a Dios en oración. A veces nos desenfocamos y nos vamos en puras obras, lo cual está bien porque la fe sin obras es muerta. Pero si no hay intimidad, si no hay oración, ¿cómo vamos a ser realmente dirigidos por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios? Hay gente que tiene que empezar a orar más. Y no es a orar de que voy a ir y voy a hablar y te voy a pedir y voy a pasar 3 horas con una carta larguísima pidiéndote. No. Es orar. Juan Carlos Harrigan, un hombre tan usado por Dios, cuenta que a veces solamente para poder escuchar a Dios, para poder escuchar al Espíritu Santo hablarle claramente, ha llegado a pasar noches enteras de rodillas y en silencio. Quizás ha empezado desde la medianoche y el Señor vino a hablarle a las 5 de la mañana. Cosas así. Qué extraordinario estamos haciendo cuando vamos a orar, cuando vamos a hablar con el Señor, cuando vamos a intimar con Él. Qué extraordinario le estamos ofreciendo a Él para que Él se nos acerque
y nos hable y nos revele qué tiene con nosotros, qué propósito más tiene con nosotros, qué más tenemos que hacer para Él. ¿Vamos bien por donde vamos? Hay libros que te ayudan a inspirarte, a ver qué hicieron esos hombres de Dios para poder escuchar a Dios, para poder recibir las instrucciones de Dios claras y poder haber sido herramienta de Dios aquí en la tierra para esos avivamientos, como los de la calle de Azusa, los generales de Dios. El 1 y el 2 son libros que les recomiendo a cualquiera que tenga sed. Esa canción, esa alabanza, esa adoración que puse al principio, es una adoración que a mí me conecta. A mí me gusta escucharla mucho en la madrugada porque yo la canto y la canto con la revelación. Yo la canto como que si fuera yo. Señor, tengo sed de ti. Tengo sed de más. Tengo sed de conocerte más, Espíritu Santo. Tengo sed de ti. ¿Qué más podemos hacer para buscar las riquezas verdaderas? ¿Cuáles eran la revelación, la sabiduría, la inteligencia del cielo? ¿Qué más podemos hacer? Sencillo. Pasar más tiempo orando. ¡Ey! Yo trabajo. Sí es cierto, pero no necesariamente tenemos que estar de rodillas para poder estar conectados con el cielo y hablando con Dios. Es lindo cuando alguien llega y te revela códigos, te revela cómo hizo para acercarse más a Dios en el secreto. Gille Ávila, todo el mundo lo conoce. Es un avivador, es un general de Dios de nuestro tiempo, de nuestra época. Dice él en sus libros que él tenía que levantarse al principio y bañarse y lavarse la cara con agua fría en la madrugada para no dormirse, para poder quedarse despierto orando. ¿Quién lo diría? Todo ese tipo de cosas tuvieron que hacer para poder tener una intimidad con el Señor, tal y como el Señor la quiere, tal y como el Señor desea. Así que ese es el devocional de hoy. Buscando las riquezas verdaderas. ¿Cómo? En oración. ¿Dónde? En el lugar secreto. Más tiempo de oración. No hay nada que no pueda ser cambiado para ti que estás pasando proceso, para ti que estás en prueba, para ti que estás atravesando una circunstancia que a veces no entendemos. Pero hasta esos procesos me llevan a mí, te llevan a ti a acercarnos más a Dios, ¿sí o no? Son necesarios. A veces estamos desenfocados, que el Señor tiene que venir y jalarnos el mecate y decirnos, es aquí. Pero si hay que pasar por dolor para llegar al lugar secreto, Él lo va a hacer, porque es más grande el propósito que tiene contigo y que tiene conmigo. Y si es necesario un dolor leve, momentáneo, Él lo va a hacer. Dios es Dios. Él trabaja de una manera misteriosa y lo que a veces vemos que es para destruirnos, realmente es para forjar, sacar a luz lo que tenemos en nosotros, lo que Él ha depositado en ti y en mí. Hay gente que todavía, a pesar de años de estar en la iglesia, no saben cuál es su ministerio. No saben
qué dones tiene, no saben que ha sido depositado en él o en ella desde la eternidad. Estamos prediseñados. Su palabra lo dice. Mi embrión vieron tus ojos, parafraseando. Mi embrión vieron tus ojos. El Señor sabe todas las cosas que íbamos a hacer, los errores que íbamos a cometer, las cosas feas que íbamos a hacer, lo bueno y lo malo, todo lo sabe, todo lo sabía. Pero aún así Él depositó en ti y en mí algo poderoso, algo que tenemos que sacar a la luz, algo que tenemos que recibir como revelación del cielo. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Eres evangelista? ¿Eres pastor? ¿Eres profeta? ¿Eres apóstol? ¿Cuál es tu diseño? Adoradora. ¿Cuál es tu diseño? Y todas estas cosas las vamos a llegar a saber mientras intimamos con Él. Y si no nos responde en el momento, nos va a responder después por medio de un pastor, de un profeta, de un evangelista, alguien que te suelte la palabra revelada del cielo, alguien que ya está conectado con el cielo, alguien que ya ha pagado el precio de intimidad, de noches en vela, de silicio, de ayuno, de oración. Por medio de alguien nos va a revelar. Y después de que nos sea revelado, es mi tarea y su tarea llegar a tener una intimidad tan grande como la que ellos tienen, para que el Señor nos revele a nosotros. Es mi deber hablar con el Señor yo, es mi deber orar yo, es mi deber ayunar yo, hacer silicio, es mi deber. Para conocer más a Dios, para conocer más al Espíritu Santo. El secreto de cada uno de los generales de Dios, de los grandes avivadores, fue la oración. Todos ellos coincidieron en una sola cosa, la oración. Kathryn Kuhlman decía que la oración lo cambia todo. Y así es. No podemos ser grandes, no podemos hacer grandes cosas para Dios si no hay oración, si no hay intimidad con el Señor. Eso es lo que deberíamos estar buscando desesperadamente. La revelación de Dios. Ser amigos del Espíritu Santo. Y no podemos ser amigos de alguien con quien no pasamos tiempo y no conocemos bien. Amén. Así que ese ha sido el devocional de hoy. Secretos del lugar secreto. Buscando las riquezas de Él, las riquezas verdaderas. Así que yo voy a orar por ti, por los que van a escuchar la transmisión luego. Y que sea el Espíritu de Dios poniendo en cada uno de nosotros, de mí también, esa sed, ese anhelo, ese espíritu de oración, espíritu de sabiduría, los 7 espíritus de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Claro que sí. Cada uno de nosotros, en medida que tengamos intimidad con el Señor, podemos llegar a ser usados tanto como los grandes hombres que Dios usó en la Biblia en aquel tiempo, los que usó actualmente. Podemos llegar a ser tan útiles como ellos en las manos de Dios, siempre y cuando conozcamos verdaderamente al Señor, al Espíritu de Dios. Amén. Así que yo voy a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la reflexión, la enseñanza. Gracias, Señor, porque yo sé que algo de esto va a germinar y va a dar fruto en tu tiempo, Señor. Yo oro por cada uno de los que están conectados aquí, por el Zoom,
y los que van a ver la transmisión por YouTube. Señor, despierta ese anhelo, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, esa sed de pasar más tiempo contigo, esa necesidad, que se haga una necesidad, orar, que se haga una necesidad estar conectados contigo, Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos, te adoramos, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que si estamos escuchando esto, si estamos aquí, es que algo tienes con cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, mi Dios eterno, por eso. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque no desistes de nosotros. Gracias por cada una de ellas que están conectadas. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy activas algo en cada uno de nosotros, algo en cada una de nosotras, algo poderoso. Esa inquietud, esa necesidad, ese anhelo, esa sed, se empieza a encender en cada uno de ellos y en mí. Tú conoces, Señor, qué es primero para cada uno de nosotros. Quita lo que está mal. Perdónanos si lo hemos hecho mal de aquí para atrás. Y pon ese anhelo, esa sed, ese conocimiento de aquí para adelante, Señor. Te doy gracias por la pastora Elvira, te doy gracias por Dubis, gracias por Lore, gracias por María, gracias por Vivi. En el nombre de Jesús, yo las bendigo. Doy gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir esta reflexión. Y gracias al Espíritu Santo. Amén.